Amén. Hoy quiero hablar acerca de este tema. El mensaje de hoy se llama ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Mucha gente tiene su propio concepto acerca de la oración. Hay unos que dicen es que no oro porque no sé cómo hacerlo, no tengo claro cómo es que se tiene que orar. Otros dicen no oro porque no tengo tiempo suficiente para orar. Otros realmente reconocen que no tienen la vida de oración que deberían de tener. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos, estamos en algunas de esas categorías o hemos estado en algún momento en una de esas categorías. Por eso estamos aquí aprendiendo acerca de la oración. Amén. Ahora diga conmigo, ¿qué es la oración? La Biblia no dice, la Biblia no da una definición acerca de lo que es la oración. Pero en sus páginas, en todo lo largo y ancho de la Escritura, encontramos la oración presente en todo momento, en todo tiempo. Y hay mucha información acerca de lo que la oración es, pero no existe una definición específica de qué es la oración. Yo quiero tomar esta noche la definición que algunos grandes hombres de Dios han dado en el pasado acerca de la oración. Han tratado de definirla de diferentes formas. El primero de ellos es Agustín de Hipona. Este fue un gran teólogo, uno de los más grandes pensadores del cristianismo, que vivió por el siglo II o III. Y él definió la oración como esto, una frase muy sencilla, dijo él: la oración es hablar a Dios, hablarle a Dios. El problema de esa definición es que deja todo toda la responsabilidad del lado humano y pareciera como que solo nosotros vamos a hablar. Entonces le hace falta algo a esa definición, porque la oración es más que solo venir yo a hablar. ¿Me explico? La oración es más que solo eso. Ya recogimos la ofrenda. Sí, ¿verdad? Es que miro a los servidores de pie, dijo yo, se me olvidó la ofrenda. Ok, bien. Si ya tiene lista su boleta de petición, por favor, entréguesela a uno de nuestros hermanos servidores que están ahí siempre. Denle un aplauso a los servidores de esta casa, hermanos, que son gente tan especial. Gloria a Dios por ellas. Entonces esa definición de San Agustín, algunos le dicen San Agustín, lo nombraron santo después, la Iglesia Católica. Pero este hombre es uno de los grandes teólogos y pensadores del cristianismo, no de la Iglesia Católica, del cristianismo. Y él definió la oración como hablar a Dios, pero le hace falta. Otra definición que me encontré por ahí de este es uno de los hombres que más ha escrito acerca de la oración. Y era un evangelista, teólogo que se llamaba E.M. Bounds, así, E.M. Bounds. Y decía él que la oración nos da ojos para ver a Dios. Es bonita esta definición y yo creo que quizás la sacó entendiendo lo que dice en Mateo 6, cuando dice: mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, Dios está ahí en el secreto cuando estamos orando. Yo creo que quizás de ahí él entendió que orar tiene que ver con ver a Dios. Bueno, ahí está. La otra definición la hizo un pastor que era director de un instituto teológico. Se llamaba José Young. Dijo él esta definición de la oración: la oración es básicamente una conversación con Dios. No es una a cambio de algún beneficio. No es una fórmula de palabras mágicas ofrecidas a cambio de algún beneficio. Se trata de algo muy personal, de una conversación íntima a quien amamos y quien nos ama. Mire qué bonita esa definición, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo que la oración tiene que ver con hablar, tiene que ver con ver, tiene que ver con intimidad, tiene que ver con pasar tiempo con esa persona que amamos y que nos ama, que en este caso es Dios. Amén. El gran reformador Martín Lutero
decía que la oración tenía que ver no tanto con una reacción, perdón, no tanto con una acción, sino con una reacción, producto de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios nos manda a orar, y entonces la oración se vuelve como una reacción, ¿verdad?, a esta palabra que estamos entendiendo. Cuando dicen Hebreos, entrad confiadamente al trono de la gracia, a eso se refiere. Podemos entrar en oración ahí mismo donde está papá, donde está nuestro Padre, y hablar con Él. Amén. Ahora, el mensaje se llama ¿qué es la oración? Pero no es mi intención hacer una definición de la oración, no. Más bien la intención de este mensaje es que nosotros vayamos a explorar no una definición teórica de la oración, sino más bien que estudiemos, exploremos desde el punto de lo que la oración hace en nosotros. Amén. No una definición teórica para decir la oración es tal cosa. Bueno, una de las definiciones que más se usa hoy en el medio cristiano acerca de lo que es la oración es una que dice: la oración es hablar con Dios, o sea, un diálogo. Me imagino que la sacaron, o es una variación de la definición que dio Agustín de Hipona, que decía la oración es hablar a Dios. No, ahora le cambiaron a por con, porque entonces sí entendemos que hay un diálogo. Yo hablo, pero también Dios está dispuesto a hablarme, y lo hace de muchas formas: en una canción, en un mensaje. Ahora mismo te está hablando a través de mi voz, porque estamos hablando de su palabra. Amén. Ok. Un día de estos andaba pensando mucho sobre este tema, la oración. Muchos pasajes venían a mi mente. El Señor traía todos esos pasajes a mi mente para después venir y ordenarlos y compartir un mensaje, ¿verdad? Andaba pensando, mi mente andaba muy ocupada en ese asunto. Y entonces entré a Facebook a revisar ciertas cosas y me encontré con una frase que el Señor le habló a Juan Carlos Magnali. Todos conocen a Juan Carlos Magnali, ¿verdad? Pastor de jóvenes. Y Juan la puso ahí en el Face sin saber que yo andaba pensando en la oración y sin habernos hablado. Y cuando yo miré esa frase, pegó tan acertadamente con lo que el Señor me estaba hablando en diferentes pasajes de la Escritura, y es de lo que quiero hablarle esta noche. Y desde la posición no de lo que es la oración como una definición teórica, sino más bien de lo que la oración hace, podemos decir que la oración es igual a transformación. Amén. Diga conmigo: la oración es transformación. Una vez más, diga conmigo: la oración es transformación. Si decimos que orar es pasar tiempo con Dios, si decimos que orar es ver a Dios, si decimos que orar es entrar en una relación íntima con Dios, es imposible que no haya transformación. ¿Me explico? Y hay dos grandes categorías de transformación que suceden por medio de la oración. La primera de ellos es la de que voy a hablar hoy, y la siguiente es la que voy a hablarle el próximo miércoles. Amén. La primera de las categorías de transformación que la oración produce en nosotros es la transformación personal. Cuando usted está orando, cuando usted está pasando tiempo con Dios, cuando usted dedica ese momento de la mañana, del mediodía, de la noche, no sé a qué hora lo hará usted, pero cuando usted está ahí, se trata de que usted está enfocado en Él. Sus pensamientos, su ser, su alma está tendiendo hacia Dios. Eso es orar. Orar va más allá de una gran lista de peticiones que quiero que Dios haga a mi favor. Hemos reducido la oración y entendemos la oración como eso, como... Y la oración es más que solo pedir. Amén. Es más, es cierto que pedir es una parte importante de la oración, porque el Señor nos dice: pidan y van a recibir, busquen y van a encontrar, llamen y se les abrirá. Y en muchos pasajes el Señor nos invita a que pidamos, pero la oración no solamente es pedir. Yo creo que antes de pedir, el propósito de la oración es transformarnos. En Mateo 6, cuando Jesús le está enseñando a los discípulos acerca de orar, les dice claramente: no sean como los gentiles, que ahí andan pidiendo y pidiendo y pidiendo. Dice:
porque vuestro Padre ya sabe de qué cosa tenéis necesidad, aún antes que se lo pidáis. Así que la oración no puede ser que sea solamente para pedir, porque ya el Señor sabe lo que le voy a pedir, y entonces ¿para qué le pido? Tiene que haber algo más que solamente pedir. La oración fue dejada a nosotros como un regalo de Dios. Él nos dejó esa forma de comunicarse con nosotros, que nosotros nos comuniquemos con Él y que Él se comunique con nosotros, que nuestros pensamientos vayan a Él y que sus pensamientos vengan a nosotros por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo y de la palabra, que son parte integral de ese momento en el que estamos comunicándonos con Dios. Amén. Así que si estamos hablando entonces que orar, escuche bien, si estamos hablando de oración, estamos hablando de transformación. No puede ser posible que usted dice que ora y siga siendo el mismo. Quizás no estás orando, estás perdiendo el tiempo ahí hablando solo, porque si estás teniendo tiempo con Dios, eso te va a afectar. Te va a afectar. Y entonces lo que yo quiero esta noche es ver una definición de oración más que teóricamente, sino una oración, una definición de oración práctica de lo que la oración hace en nosotros. Y lo primero que la oración va a hacer es que va a tratar contigo antes de tratar con tu necesidad. La oración va a tratar contigo, Dios va a tratar contigo en la oración antes que tratar con tu necesidad. Y quizás por eso es que no estás recibiendo respuesta, porque tú crees que la oración se enfoca en la necesidad, cuando Dios dice: no, yo primero quiero trabajar. No es un problema para mí. La necesidad yo la resuelvo así, pero cambiarte a ti, eso sí quiere ganas. ¿Cuántos creen que es más fácil para Dios levantar a un muerto que cambiar el corazón de un hombre que no quiere ser cambiado? Eso es una verdad. La oración es transformación, y estamos pidiendo: Dios, transforma a mi esposa, cámbiala, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Transforma mi circunstancia económica, cambia, Señor, trae bendición, Estamos hablando de cambiar las cosas externas, cuando lo que Dios quiere primero cambiar tu corazón. Y vea que esto que le estoy diciendo es una verdad bíblica, usted lo va a ver con sus propios ojos. Amén. Vaya conmigo a Mateo 6. Porque hay un proceso de transformación descrito en Mateo 6, en ese curso de oración que el Señor le da a los discípulos. Para los que toman nota, escriban esto que les voy a decir. El mayor beneficio que la oración produce es la transformación de aquel que ora. El mayor beneficio que la oración produce es la transformación de aquel que ora. Ya, si hay una transformación, entonces sí hay un beneficio. Olvídese de que Dios responda a su oración. Con que cambie tu corazón, lo demás es pan comido. Y de eso se trata la oración. Amén. Véalo conmigo ahí, porque ahí está. Orar es mucho más que pedir. Si realmente estamos orando, vamos a ser irremediablemente transformados. ¿Qué es lo que va a transformar? ¿Qué son las cosas que Dios va a tratar contigo si realmente estás orando? Y saque cuenta si usted solo está pasando tiempo o perdiendo tiempo o realmente está orando, porque de esto depende. Lo primero que Dios va a tratar con nosotros en la oración está en Mateo 6, verso 5. Vamos ahí, por favor. Mateo 6, 5. Jesús está hablando acerca de la oración y dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. O sea, antes de presentarme la lista, hablemos de hipocresía, dice el Señor. ¿Vienes a orar? ¿Vienes a pedirme? Ok, te voy a enseñar cómo. ¿Sabe lo primero que usted tiene que dejar para que su oración sea efectiva? Tiene que dejar la hipocresía. ¿Lo dejamos ahí mejor o no? ¿O seguimos? Ya es que comenzamos con el pie izquierdo, ¿verdad? Y me disculpan los zurdos. Y tú, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cuál era el problema de los hipócritas? Que era pura apariencia. Parecían muy
de muy unción, de muy ungidos, de muy espirituales, pero en realidad eran unos hipócritas. Usted sabe que en el antiguo, en el tiempo de los griegos le llamaban hipócritas a los artistas, porque el artista lo que hace es representar a una persona que él no es. Eso es lo que hacen los artistas. Entonces esa palabra se usaba para referirse a los artistas, que eran unos hipócritas. Amén. Entonces básicamente decir hipócrita a alguien es decirle que está haciendo el papel de alguien que él no es. Ahora, sin tener claridad de esto, creyendo que la oración es impresionar a Dios. Dígame, ¿cómo va a impresionar usted a Dios? Deme una forma. ¿Cómo? Si todo lo que tienes lo recibiste. ¿Me estoy explicando? No sean como los hipócritas, dice, que aman el orar en público, en las esquinas, y lo hacen de pie. Esa definición que el Señor usa ahí era la definición de cómo oraban esas personas. Lo hacían de pie para que todo el mundo los viera. Lo hacían en las esquinas para que todo el mundo los viera y dijeran: uy, qué bárbaro ese hermano, cómo ora. Es increíble, yo quisiera orar porque orar como él, como un hipócrita, es no orar. Partamos de ese hecho. Si hay hipocresía en tu corazón, no estás orando, estás perdiendo el tiempo. Diga conmigo: oración es transformación. Se tiene que notar si eres una persona de oración. No va a haber hipocresía en tu corazón. Lo segundo que el Señor trata con nosotros en la oración, cuando realmente estamos orando, dice en el verso siguiente, verso 7: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Lo segundo que Dios va a tratar con nosotros en la oración es el orgullo. Hay gente que cree que por la posición que tiene o por las palabras que usa cuando ora, entre más rebuscada la oración, Dios está obligado en escucharlo y en responderle. Y eso no es así. Eso se llama ser un orgulloso, pensar que Dios me tiene que oír porque yo le hablo de esta forma, porque cambio el tono cuando oro, aleluya, santo, o porque me aprendí todas las muletillas de todos los predicadores y cuando yo estoy orando yo las uso y suena aquello tan espiritual. Diga conmigo: oración es transformación. Dios va a tratar con tu orgullo. Si no, es que no estás, si Dios no está tratando conmigo si no está tratando la hipocresía en mi corazón cuando estoy orando, si Dios no está tratando el orgullo en mi corazón cuando yo voy a orar, sépalo, usted no está orando, usted no está pasando tiempo con Dios. Porque a todo mundo podemos impresionar y engañar, pero a Él no hay manera. Y usted lo sabe, usted bien lo sabe, que cuando se peleó con su esposa y quiere orar, ahí lo primero que se le viene a la mente es el pleito. Así es. Entonces está con el orgullo herido y está orando: Padre, cámbiala, transfórmala, Señor, pártela en cuatro, Padre, en el nombre. Cuando dice: Señor, no te oigo, no oigo tus peticiones, porque lo primero que quiero hacer contigo no es suplir tu necesidad, sino cambiar tu corazón. Diga conmigo: la oración es transformación. Y continuó Jesús con el curso. Y después le dijo a los discípulos: vosotros pues oraréis así. Lo tercero que el Señor va a tratar con nosotros en la oración son nuestras relaciones. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu relación con tu hermano, con tu hermana? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa? Ya lo dice el apóstol Pedro: varón, sé sabio, trátala con cuidado. Mujer, respeta a tu marido, así como lo hacía Sara, que hasta lo llamaba Señor. Ya sabes, amor, de aquí en adelante, Señor Walter. Para que tus oraciones no tengan estorbo, tu vida de oración se va a ver afectada por tus relaciones. Ya lo dije, Padre nuestro, la oración está sustentada en una relación entre Dios y sus hijos, pero también tiene mucho que ver e incide mucho en la relación que tenemos como hermanos.
Y dice el apóstol Juan: ¿cómo vienes a decirme que tú amas a Dios si no puedes amar a tu hermano a quien ves? Nadie ha visto a Dios, así que no me venga con hipocresías. Si usted no puede amar a su hermano a quien está viendo, con todos los defectos que tiene y con todas las virtudes que tiene, así como tú, porque no eres perfecto ni él tampoco, si tú no eres capaz de eso, no me venga a decir que usted tiene una relación especial con Dios. ¿Cuál relación especial? Estás equivocado, estás engañado. Tú no estás orando, estás perdiendo tiempo ahí. Estás sacando callos de puro gusto en las rodillas. Ni que se ponga sobre maíz a mediodía en punto, debajo del solazo: Padre, escucha mi oración. Y Dios dice: ¿y hasta cuándo vas a ir a perdonar a aquel? ¿Cómo querés que te oiga si tenés envenenado tu corazón de envidioso? ¿Cuántos quieren aprender a orar, hermanas? La oración es pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Estas son las cosas que Dios trata cuando pasamos tiempo con Él. Si estás orando y estás pasando tiempo con Dios, Dios va a tratar con nosotros en esas áreas. La siguiente, ya perdí la cuenta, esta sería la cuarta, gracias. La cuarta parte que Dios va a tratar contigo, la cuarta área. Dice en el verso 9: santificado sea tu nombre. ¿Sabe lo que Dios va a tratar contigo en la oración? Va a tratar contigo una revelación personal de su santidad. Ahora, una revelación personal de la santidad de Dios también nos revela a nosotros una revelación. Disculpe las veces que estoy repitiendo revelación, pero es que es necesario decirlo. Una revelación personal de tu condición. Y escuche, porque Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solo santo, 3 veces santo. ¿Y sabe lo que dice el Dios que es 3 veces santo? Sed santos como yo soy santo. Dios no solamente va a tratar contigo una revelación personal de su santidad, te va a revelar su santidad, pero te la va a revelar para que tú sepas cómo es que quiere Él que tú seas. No sé si me estoy explicando, hermano. Ok. Si estás orando, entonces no puedes caminar en pecado, porque una revelación de la santidad de Dios es dada a nosotros cuando realmente estamos pasando tiempo con Él, con la intención que nosotros sepamos lo que Dios quiere para nosotros, cómo es que Él quiere que vivamos. Y todo eso pasa en la oración, si es que estás orando, realmente orando. Si estás perdiendo el tiempo y tú crees que estás orando y no hay transformación, y hay pecado oculto, y hay hipocresía, y hay orgullo, y hay pleitos con los hermanos, y hay resentimiento, y hay ofensa, entonces no estás orando, simplemente estás perdiendo el tiempo. La quinta, dice después el Señor, Mateo 6:10: venga tu reino. ¿Sabe lo que significa eso? El Señor trata con nosotros con respecto a su autoridad sobre nuestras vidas. Reino es gobierno, amén. Reino es autoridad, pero también reino es provisión. Él va a gobernar sobre aquellos que aceptan su autoridad, pero también va a cuidar a aquellos que aceptan su autoridad. Porque reino es gobierno, reino es autoridad, reino es protección, reino es provisión. Los que están dentro de su reino, a esos protege, a esos defiende y a esos les provee. Así que decir venga tu reino es aceptar la autoridad de Dios sobre nosotros. Así que una persona que realmente está orando no puede ser un cabro rebelde, porque conoce de autoridad, conoce de reino, conoce de gobierno. No, ahí andan atando y desatando los montes, los demonios, los vientos, golpeando los aires, y no se sujetan a su pastor. No la vio venir esa, ¿verdad? Ahí andan hablando mal del pastor. Ellos andan reprendiendo a Raimundo y a todo el mundo. El que se le trace por en medio lo reprenden. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero son incapaces de sujetarse. Y no hay autoridad si no hay sujeción. No se engañe.
Parece que no me oyeron. Venga tu reino. Es autoridad, es gobierno, es orden, es sujeción, es protección, es provisión que el rey promete para los que están bajo su autoridad. Número 6. ¿Sabe qué otra cosa va a tratar Dios con nosotros en la oración? Ay, pastor, pues yo pensé que orar era pedir. Ni siquiera ha aparecido aquí en todo lo que el Señor está diciendo. No ha aparecido. Dice, ¿sabe? Número 6, lo que Dios va a tratar con nosotros. Dice, hágase tu voluntad. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Hemos creído que orar es retorcerle el brazo a Dios para que cambie su voluntad y se ponga de acuerdo con la mía. ¿Dónde está el guitarrista? ¿Quién? Axel o William, no sé si están aquí. Mejor no hubiera preguntado, ya me di cuenta que los músicos tocan y se van. Bueno, Dios quería sacar a luz algo, ¿verdad? Ya lo hizo. Gloria a Dios por eso. Llámenlo a uno de ellos. O Samuel no está aquí tampoco. No, Samu. No, Chele, vos, la batería no me sirve para este ejemplo. Bueno, ahí cuando quieran los músicos, ¿verdad? Creemos que orar es doblarle el brazo a Dios. Y entonces venimos a la oración y le decimos: Padre, tu palabra dice, aleluya, respóndeme según tu palabra, Padre. Y le restregamos la palabra a Dios en la cara. Y pensamos que Samu, ayúdame con la guitarra, porfa. Pensamos que porque la palabra de Dios dice, entonces Dios está obligado a cumplirla sobre mi vida sin importar en el desorden que yo ande viviendo. Y eso no es así. Lea el Salmo 50, se lo dejo de tarea. Lea el Salmo 50. Nada más le voy a adelantar lo que dice el Salmo 50. ¿Quién eres tú para poner mi palabra en tu boca si no obedeces? Léalo, Salmo 50. ¿Sabe lo que es? Hágase tu voluntad. Es afinar mi voluntad con la voluntad de Dios. Y eso pasa cuando oramos. Cuando oramos venimos con una idea para pedirle a Dios. Pero cuando estamos orando realmente y estamos no solamente hablando y pidiendo, sino que estamos oyéndolo a Él, entonces probablemente tu voluntad sea la que cambie, no la de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Samu, tocas todas las cuerdas ahí. Está afinada, ¿verdad? Sí, solo. Ponga atención a ese sonido. Esas son las, ¿cuántas cuerdas tienes? 6 cuerdas que están, cada una de ellas afinadas en la nota que tiene que estar. Otra vez, Samu. Ponga atención a ese sonido. Grábeselo. Otra vez. Ok. Así suena las cuerdas afinadas. Digamos que cada una de esas cuerdas es una voluntad, la tuya, la mía, pero una de ellas es la voluntad de Dios. Amén. Ponga atención. Otra vez, todas las cuerdas. Ok, ahora desafina cualquiera de ellas. No importa, solo aflojala. Ahí, tocala. Nota la diferencia. No tienes que ser músico para notar la diferencia. Ya no suena armonioso, ya suena raro. Así suenas tú cuando estás orando contra la voluntad de Dios. Y Dios dice: ¿y qué le pasa a este brother? O sea, suenas, ¿cómo se dice, Johanna? Disonante sería. Disonante. Otra vez, Samu. Golpea el oído. No soy músico, ni usted tampoco, pero ¿verdad que sabemos distinguir esa diferencia? Desafinate otra. Dale, tocala ahora. ¿Ves? Y cada cuerda que vamos desafinando va a sonar más feo. Desafinarlas todas para que el guitarrista la próxima vez esté aquí. Y vamos a dejarle tarea. Ok, gracias, Samu. Allá está. Te amamos, te amamos. Oiga,
Y ya van a ser las 9. No he terminado. Gracias, Samu. Orar es afinar mi voluntad con la voluntad de Dios. No es torcerle el brazo a Dios, no voy a poder hacer eso. Es que mi voluntad se tiene que adecuar a la de Él. Entonces lo que estamos haciendo cuando estamos orando, si estás orando realmente, es que estás poniendo en orden tu voluntad con la voluntad de Dios. Lo vamos a dejar ahí por tiempo y vamos a continuar el próximo miércoles. Y lo que vamos a hacer ahora es orar. Vamos a tratar de sonar armonioso.